¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, ya estamos aquí. Hoy es martes, Grupo con Vida para Mujeres. Espero que pronto te vayas conectando. Faltan 2 minutos para comenzar, entonces vamos a poder esperar a que se vayan conectando y conforme se vayan conectando, ya saben, etiqueten a las demás chicas y compartan, denle like, porque pues siempre hay un momento en el que Dios nos habla a todos, ¿no? Y es bueno compartir el evangelio con alguien más. El tema de hoy es Él siempre responde y tiene que ver con las oraciones. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Así que vamos a esperar a que sean un minuto más, van a ser las 5:30 y vamos a comenzar. Mientras, ¿qué les parece que ponemos en manos de Dios este tiempo? Para que Dios nos hable, para que su Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, prepare la tierra de nuestros corazones sobre todo. Entonces vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde, gracias por la oportunidad que me das de poder compartir con tus hijas, con tus hijos este tiempo, esta palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, que venga a fortalecer nuestro espíritu, pero que también nos anime, nos consuele y nos en un cierto momento nos exhorte a hacer aquello que tú quieres y que está en tu corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo tome control de todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, son 5:30 y vamos a comenzar. El tema de hoy es Él siempre responde. Él siempre responde. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios responde a tus oraciones? Miren, les podría decir yo en este momento, después de haber pasado una gran guerra espiritual, orando por la sanidad de mi hermana, puedo decirles con certeza que Dios siempre responde sus oraciones. Siempre, siempre, siempre. Y que cuando estuvimos estudiando el libro del plan de batalla de la oración, pues estudiamos acerca del tipo de respuestas de Dios para nuestras oraciones. Entonces hoy va a ser como que un repaso, pero al mismo tiempo vamos a ver algo nuevo. Una de las causas más frecuentes por las que acudimos al Señor en oración es porque estamos viviendo un tiempo de prueba, un tiempo de angustia. Generalmente cuando las cosas van bien, pues no ponemos nuestra alarma más temprano y mucho menos estamos buscando a Dios. O sea, seamos honestas, seamos honestos, no lo hacemos con tanta frecuencia que como si estuviéramos pasando por un tiempo de prueba. Y la palabra de Dios nos dice en Salmo 34:4, que lo vamos a leer, que es lo que nos dice ahí. Salmo 34:4, yo voy a usar mi Reina Valera. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Esa es la promesa que tenemos, de poder buscar a Dios y Él librarnos de todos nuestros temores. Y no solamente de nuestros temores, sino también de nuestras angustias, también de nuestros problemas, también de la enfermedad, también de cualquier situación, incluso de batallar con nosotros mismos, con el ego, con el miedo, con la baja autoestima, el batallar incluso con la autosuficiencia, porque también llegamos a sentirnos autosuficientes, con la ansiedad, con el afán. Entonces, eso no significa que nosotros, porque Dios nos rescata o porque Dios contesta las oraciones, es un Dios que cumple caprichos. Tenemos un Dios que pasa todas nuestras peticiones o nuestras necesidades por el lente de su voluntad, de lo que es mejor para nosotras, lo que es mejor para nosotros como sus hijos. Entonces, cuando nosotras estamos pasando una situación difícil y estamos ahí en oración clamando a Dios por una respuesta, ya sea que no sé, tenemos problemas financieros, ya sea que tenemos problemas con los hijos, que no sabemos cómo manejarlos, ya sea que tenemos problemas con nuestro esposo porque no tenemos una buena comunicación, o no sé, quizá en el trabajo no tenemos una buena relación con nuestros compañeros de trabajo, o quizás, por ejemplo, en mi caso que soy maestra, que tengo a veces casos difíciles de alumnos
y que tengo que acudir en oración a Dios para poder encontrar una respuesta. O sea, en la oración es donde están las respuestas de Dios, pero las respuestas de Dios conforme a su voluntad, las respuestas de Dios conforme a lo que Él tiene planeado para nosotros, y no necesariamente respuestas conforme a lo que nosotros queremos. Y vamos a encontrar que hay oraciones en las que Él responde de manera inmediata. De manera inmediata, como lo dice Isaías 65:24. Quiero que vayas ahí, porque hay veces en las que Dios apenas, es más, aquí lo dice, ni siquiera has llegado a Él y Él ya sabe. Dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. O sea, muchas veces así sucede. Puedo decirles que ustedes pueden pensar, ay, pero eso no es una real necesidad. Les voy a contar. La semana pasada, más bien hace 2 semanas, recibimos una caja con galletas muy ricas, muy bonitas. Y entonces yo dije, ay, ojalá, ya se estaban terminando. Dije, voy a llamar al lugar de donde nos las regalaron. O sea, más bien, una prima nos las regaló, y entonces, y como traía la etiqueta, dije, voy a llamar a ese lugar para comprar más galletas, porque iban a venir mis sobrinos el fin de semana. Y dije, pues para tener galletas, ¿no? Para ellos. Y resulta que el viernes, yo ni siquiera llamé por teléfono, el viernes viene mi papá y nos trae 1 litro de atole de piña que hizo mi cuñado, muy rico, y una caja con galletas a regalar. Y a veces uno se da cuenta que Dios cumple nuestros más pequeños anhelos, nuestros más pequeños deseos. A veces parecen ser insignificantes, pero yo no le había dicho a nadie que quería comprar una caja de galletas. Dios sabía lo que yo quería y sabía que las quería para mis sobrinos. Entonces simplemente llegó así, y ni siquiera tuve que desembolsar dinero, sino que vinieron nuevamente como un regalo, tal y como había sido la primera vez. De la misma forma, Dios contesta oraciones de manera inmediata. Cuando tú estás ahí y todavía ni siquiera comienzas a clamar, el Señor ya respondió a tu petición. Hay otro tipo de respuestas que son a su debido tiempo. ¿Y cuál tipo de respuestas o qué ejemplo bíblico puedo darles yo? Cuando Abraham y Sarai, ellos no pueden tener hijos, y Dios les dice, cuando les da la promesa que van a tener un hijo, y dice, de aquí a 1 año yo vendré y Sara ya va a estar con un hijo, ¿no? Va a estar embarazada. Entonces, 1 año puede ser algo muy tardado, pero ellos ya tenían más de 100 años de edad, en el caso de Abraham, y pues obviamente era como que algo imposible. Sin embargo, Dios trae la respuesta para esos imposibles, para esos momentos en los que nosotros pensamos, no, Dios no me va a responder, o porque se ha tardado en responder. Dios responde a su debido tiempo. Las otras cuestiones en las que responde Dios y que tarda un poco, es cuando lo hace para que podamos aprender de la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, en 1 Samuel 8:18 viene que el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey. Ellos ya no estaban contentos con los jueces, ellos ya no estaban contentos con lo que tenían, estaban insatisfechos. Y entonces comenzaron a orar y decir, no, es que nosotros queremos un rey como las otras naciones, ¿por qué no lo podemos tener? Y Dios dice, ok, no quieres aceptar mi voluntad, no quieres que yo, no quieres aceptar esos jueces que yo te estoy dando, ok, te voy a dar un rey, pero las cosas no van a ser fáciles. Y la realidad es que no fueron fáciles, porque les da al rey Saúl. Entonces, nosotros nos damos cuenta que sí, responde, sí, les da el rey que quieren, pero ahora es como que, pues vas a aprender. ¿Por qué? Porque no es al hombre al que debes de estar siguiendo, sino es a mí. En ese caso no es el hombre al que tú buscas, debes buscar más bien mi gobierno, debes buscar más bien que sea yo en tu corazón, que sea yo el que gobierne en esa nación. Y el pueblo de Israel, pues aprendió la lección un poquito más tarde. A veces así nosotros queremos algo y estamos afanados en que lo queremos, y tal vez no es el momento correcto para nosotros,
Y Dios dice, ok, vamos a darle chance. ¿A qué? Pues a que aprenda de la situación y después se pueda dar cuenta que esa no era la respuesta correcta. Así es que así como nosotros como papás, como mamás, a veces les decimos a los hijos que están duro y dale, que quieren algo. Ok, ahí va, está bien, te lo voy a dar y espero que aprendas la lección, ¿no? Así Dios también lo hace. Pero también Dios tiene respuestas negativas a nuestras oraciones. Dios también nos contesta que no. Dios también nos contesta en ese rotundo no porque nuestra actitud no es la correcta. Y veamos Santiago 4:3, en donde nos dice, si no me equivoco, dice, piden y no reciben porque no saben pedir. Ajá. Santiago 4:3, a ver si no me equivoqué. Dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros propios deleites. O sea, cuando nosotros estamos pidiendo algo para nosotros mismos, es cuando el Señor no nos responde. Es cuando el Señor dice, no, va a ser mi voluntad. Porque mi voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Yo les dije que yo podía hablarles después del tiempo que pasamos de guerra espiritual, de una guerra orando y luchando en oración para ver la voluntad de Dios en la vida de mi hermana, en donde nosotros estuvimos orando por muchos meses, mucho tiempo, muchos días, muchas horas podríamos decir, pidiendo al Señor que la sanara. Y el Señor simplemente dijo no. Y es algo como que uno dice, pero ¿por qué no? Ajá. Y ese es el tipo de respuesta de la otra, de la que les voy a hablar. No, porque tengo un mejor plan. O sea, y ese es un plan que a veces nosotros no alcanzamos a comprender, a veces no alcanzamos a entender, pero que la verdad no tenemos que entender ni tenemos que comprender. Simplemente tenemos que aceptarlo, sabiendo que estuvimos orando, sabiendo que estuvimos haciendo lo mejor, pero que debemos aceptar su voluntad, no cuestionarlo. Porque si cuestionamos, entonces estaríamos como la otra respuesta de Dios de no, porque no tienes la actitud correcta de tu corazón. Ajá, porque es muy fácil decir, como digo yo, a la mexicana, de dientes para afuera, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero la realidad es que nuestro corazón no está convencido de que no sea nuestra voluntad, sino la de Él. Y es cuando duele mucho ver sus respuestas. Cuando nosotros queríamos otra cosa, y lo digo personalmente, yo que más hubiera querido que mi Dios, mi Señor, que tiene todo el poder, que es un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas y que creó y formó a mi hermana en el vientre de mi mamá, así la hubiese sanado. Él tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, Él dijo, no, tengo un mejor plan. ¿Y por qué? Y yo lo comparo a ese tiempo donde Lázaro enferma. Lázaro enferma y entonces, ¿qué sucede? Enferma, le mandan a avisar al maestro que enferma a Jesús y Jesús no va. Jesús espera hasta el cuarto día para ir, para sanarle. Y realmente no le sana, ¿verdad? O sea, él muere. Llega y ¿qué dice Marta? Esa Marta afanada, siempre afanada, es Marta la que corre a recibir a su maestro. Es Marta la que fue transformada en ese tiempo y ahora sabe y conoce que su maestro tiene el poder para hacer lo imposible. Aún así le dice, si hubieses estado aquí, que podía haber sido cualquier respuesta de nosotros, Señor, si lo hubieses sanado, si tú hubieses escuchado nuestra oración. Las cosas hubiesen sido diferentes, pero la realidad es que fue su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad que estamos esperando por ese cuarto día? Porque llega ese cuarto día en el que Jesús regresa y resucita a mi hermana de entre los muertos. Y que quizás nosotros también resucitaremos con ella en ese momento. Y digo, ¿por qué? Porque habremos muerto quizás para ese momento, o quizás estaremos vivos recibiendo al Rey de Reyes, que vendrá
en una nube a rescatarnos y nos llevará en el cielo con Él. Entonces, ese mejor plan no lo llegas a entender hasta que estás con esa apertura de corazón de decir, Señor, quiero que sea tu voluntad, quiero ver tu gloria. Y quiero que vayamos al Salmo 20 para poder ver eso que Dios nos promete acerca de la oración. El Salmo 20, vamos a leer de los versos 1 al 3. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. O sea, este salmo es una oración, un canto pidiendo la victoria. Y es una promesa también para nosotros. Es Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre, en otra versión dice, en el día de tu angustia. Dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Vamos a leer hasta el 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Voy a continuar leyendo. Dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos porque se detuvo la transmisión. Dice el verso 5, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. O sea, esa es una promesa increíble y es un canto y es una oración de decir, el Señor conceda y responda todas tus peticiones. Hay otro salmo que dice, deleítate en el Señor a sí mismo y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es deleítate en Él primero. Busca su rostro y no sus manos. No lo que Él pueda hacer por ti. Busca su rostro y es Él el que va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque Él tiene memoria, dice el verso 3, el Señor tiene memoria de todas nuestras ofrendas y no solo de dinero, porque una ofrenda no tiene que ver solo con dinero. Una ofrenda tiene que ver con nuestra capacidad de poder dar, pero darnos a nosotros mismos. Es decir, de rendirnos a nosotros mismos, de ser esos holocaustos, ese sacrificio vivo, ¿sí? Porque dice, y acepte tu holocausto, el verso 3, acepte tu holocausto, es en el que nosotros nos convertimos en esa ofrenda, en ese sacrificio vivo, agradable y perfecto, en el que nos entregamos nosotros mismos para que no sea nuestra voluntad, sino sea la de Él. Entonces es también cuando nosotros hacemos por otro, cuando nosotros le servimos a otro de manera desinteresada, cuando estamos dispuestos a amar al prójimo, cuando nadie nos ve, porque eso es lo más grande, hacerlo cuando nadie nos ve. Cuando estás en medio de la desesperación, en medio de la angustia, y yo ahorita que estoy llevando con mis alumnos, estamos estudiando el libro de Job, vemos, y Dios nos habla tanto, porque estamos viendo cómo en medio de su desesperación, Job, en medio de esa angustia que tiene de haber perdido a sus 10 hijos, yo no me imagino el dolor tan grande de Job. O sea, yo sé lo que duele perder a una hermana, mis papás saben lo que duele perder a una hija. Y es un dolor tan muy grande, porque estás perdiendo a alguien que pertenece a ti. Yo no me lo imagino multiplicado por 10, por 10 veces. O sea, no podría. Humanamente es algo difícil. Y creo que Job, en medio de su desesperación, en medio de su angustia, en medio de la tristeza y de esa impotencia que tiene, dice algo muy poderoso que en la Biblia, lo voy a leer en otra versión porque ahí es donde me gustó cómo lo dice. En Job 13, versículos 15 al 16, dice esto: aunque Él me mate, me mantendré firme,
con tal de presentarle mi defensa, cara a cara. Quizá en eso esté mi salvación, pues un malvado no entraría hasta su presencia. Y entonces estamos viendo a un Job que está diciendo, no importa lo que pase, no importa si él decide llevarme, me voy a mantener firme para verle cara a cara. No voy a hablar en contra de él, no voy a pelear con él. Cuando esté en su presencia, entonces podré presentar mi defensa. Entonces podré decirle, ¿por qué sucedió esto? ¿O para qué sucedió esto? O sea, es un Job diciendo y viendo que aún en medio de esa angustia, y aún si sucediera la muerte, porque él ya está ahora enfermo, ¿se acuerdan de ese problema de la piel, de la roña? Ahora él está enfermo y dice, pues aún si me muero, mejor me quedo yo firme, mejor prefiero ser íntegro para verle cara a cara y cara a cara presentar mi defensa. Porque dice, ningún malvado puede estar delante de él. O sea, aún en medio de toda esa angustia, él reconoció a Dios. Él reconoció la soberanía de Dios. Entonces Dios nos pone en situaciones, como lo he dicho antes y siempre lo repito, Dios nos pone en situaciones de prueba, en situaciones que nos refinan, situaciones que nos purifican, que nos santifican, que nos acercan a ser cada día más como Jesús, que nos moldean, que nos transforman en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de contestar, nuestra manera de vivir, que nos enseñan que separados de Él nada podemos hacer, que nos enseñan que la oración, lejos de ser una práctica religiosa, es el medio que tenemos para comunicarnos con Dios. Es el medio que tenemos para dialogar con Él. Es el medio en el que nosotros, su creación, se comunica con su Creador. Y que, como siempre digo, no hay oración perfecta más que aquella que viene de un corazón sincero, de un corazón que está contrito y humillado, al cual no desprecia al Señor y el cual siempre está dispuesto a escuchar, porque Él siempre está escuchando las oraciones de los santos. Dice que Él siempre escucha la oración eficaz de los santos, de los justos. La oración eficaz. Y esa oración eficaz es aquella que busca hacerse de acuerdo a su voluntad. No es una oración que yo pudiera decir, porque no tengo la respuesta, una oración en la que uno quiera que las cosas se cumplan para nuestra voluntad, sino es una oración en la que viene del amor, la que viene y procede del corazón de Dios, de ese Espíritu Santo mismo que está en nosotros y que nos está guiando a orar conforme a su voluntad, que a veces no oraremos en nuestro idioma, español, porque no sabremos cómo orar, pero que la misma palabra nos dice que cuando no sepamos cómo orar, oremos en el Espíritu, y el Espíritu Santo va a interceder por nosotros mismos, con gemidos indecibles, dice, y va a fortalecernos, nos va a edificar en el Espíritu. ¿Para qué? Para poder aceptar esas respuestas que al principio pareciera que no tienen sentido, pero que después le vamos encontrando un sentido. Hoy el tema realmente fue un tema corto, es un tema que sé que quizás fue corto, pero que fue conciso y que viene del corazón de Dios, pero en el cual yo quiero invitarte a que si tú en un momento de necesidad has dicho, o quizás te has dicho, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? Y en medio de la desesperación también tendemos a enojarnos con Dios porque no sabemos lo que está pasando, porque no sabemos hacia dónde vamos, porque como seres humanos queremos tener todas las respuestas, como seres humanos queremos ver ahí la puerta de salida como hay en cualquier lugar al que tú vas. Si vas a un teatro, si vas a un cine, tú vas a ver exit, o sea, en caso de una puerta de salida o puerta de emergencia, en caso de que hay un problema, pues sabes que ahí está una puerta de emergencia por la cual vas a salir. Pero sucede que cuando estás en una prueba, ya aquí en la vida real,
Digo, no porque en el cine no sea la vida real, sino que si tú estás en un problema no hay una puerta de emergencia, no hay una puerta de salida, así como tal que tú digas, salgo por esta puerta y mágicamente todo se soluciona. No hay una puerta de salida física, tenemos una puerta de salida espiritual que es nuestro Señor Jesucristo. Él es la puerta, Él es el camino al Padre. Él es el único por el cual podemos acceder al Padre y por el cual todas las peticiones son escuchadas. Nada más el nombre de Jesucristo tiene el poder de abrir camino, de abrir esa puerta, de ser ese puente, ese enlace, esa conexión con el Padre. ¿Para qué? Para que todas las oraciones sean contestadas conforme a su voluntad en el tiempo perfecto que Él tiene planeado para nosotros, y recordar siempre que sus planes son de bien y no de mal, para darnos ese fin que nosotros estamos esperando, para darnos un buen propósito, un buen fin, una buena, pudiera yo decir, para poder bendecirnos grandemente. Aun y cuando a veces no lo es, Dios quiere bendecirnos y Dios derrama esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando estás en medio de la prueba y que estás ahí, pero Dios te da esa paz que es la que te hace tener la certeza y la seguridad de que Dios está contigo, que Dios ha escuchado tu oración y que Dios tiene la respuesta. No la sabes, pero Él la ha escuchado, Él ya la tiene. Entonces hoy quiero orar por ti, para que sea el Espíritu de Dios el que te guíe en oración en todo momento. Cualquiera que sea tu necesidad, puedas entrar tranquilamente, acercarte al trono de su gracia para recibir el oportuno socorro. Padre, te doy muchas gracias por cada una de las personas que hoy están mirando, hombres y mujeres, Señor, que están mirando este tiempo, este tema, y que tú trabajes en sus corazones, que sea su Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, el que venga y toque, Señor, el que venga y revele tu voluntad, el que venga y ponga en ellos el querer como el hacer, para poder doblar sus rodillas delante de ti, delante del Dios Altísimo, delante del Padre de todas las luces, Señor, y que tú puedas alumbrar ese camino que lleva directo al Padre, que tú, Señor Jesús, puedas alumbrar ese camino y por medio del Espíritu Santo puedas poner esas palabras en ellos y en ellas, Señor, palabras correctas para hacer oraciones eficaces que tú respondes, Señor, que quizás en un momento dado no entendemos, pero que tú respondes. Y que si hay alguna mujer o un varón que no ha abierto la puerta de su corazón para que Jesús entre y cene con ellos y sea su Salvador, y que su nombre quede escrito en el libro de la vida, Señor, yo te pido hoy en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo toque los corazones y que ellos puedan tomar esa decisión de hoy. Y que no hay que hacer ninguna oración grande y muy acá, sino que simplemente ellos puedan decir hoy y repetir después de mí esta oración. Aquí estoy, abro la puerta de mi corazón y te recibo a ti, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Hoy sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que tengo vida eterna, que me has sellado con tu Espíritu Santo y que ahora tú pones en mí esa hambre y sed de conocerte día a día a través de tu palabra. Y Señor, pongo en tus manos cada necesidad que tengan ellos o tengan ellas en esta tarde, porque sé que tú vas a escuchar, tú vas a suplir esas necesidades como lo dice tu palabra, Señor. Tú vas a escuchar en el día de conflicto, en el día de la angustia, tú vas a escuchar su oración. Tú vas a enviar tu defensa, Señor, y vas a enviar tu ayuda desde el santuario. Desde Sión los vas a sostener. Y tú haces memoria, Señor, de todas sus ofrendas y aceptas sus holocaustos. Señor, tú les das conforme al deseo de su corazón y cumples todo tu consejo. Señor, nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios, porque tú has concedido todas sus peticiones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en esta tarde. El próximo jueves, o sea, no este, sino al siguiente jueves,
que me parece que es el 1, 2, 3, el 4, jueves 4, el 4 de marzo, tenemos grupo con vida para jóvenes. Entonces vamos a tener un tema interesante porque vamos a seguir estudiando quién es el Espíritu Santo. Entonces te invito a que te conectes el próximo jueves a las 5 de la tarde en grupo con vida para jóvenes. Y si te gustó este tema y crees que es bendición para otros, compártelo en las redes sociales. Nos vemos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Bye bye, bendiciones.